Hola a todos y a todos. Como os prometí, vamos a hablar de los contaminantes orgánicos persistentes. El nombre ya lo dice todo. Contaminan, son orgánicos, es decir, tienen cierta afinidad por tejidos orgánicos, por plantas, por animales y por nosotros mismos, y son persistentes, ¿vale? Se quedan en el organismo. Incluso dicen que algunos tardan en salir del organismo, en ser eliminados hasta 11 años, y en ese periodo de tiempo hacen una cantidad de fastidios increíbles, porque estamos hablando de sustancias que están relacionadas pues con síndromes metabólicos, con obesidad, con diabetes, con alergias, con enfermedades autoinmunes, con fibromialgia, con el síndrome de fatiga crónica, de sensibilidad química múltiple, etcétera, etcétera. Lo peor es que afecta a nuestros hijos y a nuestras hijas, en el sentido de que está provocando que maduren sexualmente mucho más rápidamente, y esto tiene consecuencias en su salud hormonal, ¿vale? No es simplemente que estén más avanzados. Cuando decimos, no, es que está muy avanzado, no solo son las redes sociales, ¿vale? Son también pues la exposición a esos químicos. Y también pues la cantidad de alergias que tienen. A mí me sorprende en las actividades que hago en colegio, que siempre trato de sensibilizar sobre este tipo de contaminación, el que siempre pregunto cuántos niños tienen alergia. Y a excepción de pueblos muy chiquititos donde se ve que no hay una exposición muy grande, estamos hablando que el 30% de la clase mínimo levanta la mano cuando pregunto si hay alergias o pieles atópicas. En mi año, cuando yo iba al colegio, no conocía a nadie con alergias. De hecho, la primera persona que yo conocí con alergias iba a la universidad conmigo, ¿no? Entonces, es muy terrorífico el avance que estamos tomando, y seguramente dentro de 50 años habrá que preguntar quién es la persona que no tiene alergia, porque casi todos tendrán algún tipo de alergia que ha desarrollado el organismo, no porque tiene alergia al olivo o a los ácaros del polvo, ¿no? Realmente eso es absurdo. Lo que está pasando en el organismo es que nuestro sistema inmune recibe tanto estímulo negativo de estos contaminantes que empieza a reaccionar de una forma patológica, ¿no? Atacando a nuestro propio organismo en lugar de defenderse, porque esos contaminantes son sustancias de diseño nueva. La química es todo, o sea, carbono, nitrógeno, oxígeno, pero cuando el hombre pues lo manipula y crea un químico de diseño, pues estamos haciendo sustancias que el organismo, ningún organismo está acostumbrado a lidiar con ella, y entonces, en el mejor de los casos, como hacíamos de pequeño cuando nuestra madre nos decía que ordenásemos y estaba toda la habitación hecha un desastre, en el mejor de los casos lo metes todo debajo de la cama para que no se dé cuenta, ¿no? O en el caso del organismo, ¿no? Pues lo acumulas en el sitio donde menos te puede hacer daño, ¿no? Pero eso es en el mejor de los casos. En el peor está interfiriendo con el sistema endocrino, está interfiriendo con la acumulación de lípidos, como veíamos en el vídeo de si el detox adelgaza, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son estos contaminantes? Porque a lo mejor dices, bueno, esto me asusta lo que me cuentas, pero eso a mí no me afecta, ¿no? Porque yo no estoy expuesta a ningún contaminante, no estoy expuesta a ningún contaminante, pero la verdad es que los conoces a casi todos. Estamos hablando del teflón, de las sartenes, estamos hablando de las dioxinas, de la combustión bueno, pues de carburantes o de la quema de plásticos, estamos hablando del BPA, os suenan los plásticos libres de BPA, estamos hablando de los estalatos, estamos hablando bueno, pues del recubrimiento que llevan algunas latas, estamos hablando de los retardantes de llama, ¿no? Que se echan a muchos productos para que si hay un incendio no se quemen rápidamente, y por supuesto estamos hablando de los fitosanitarios, que de sanitarios no tienen nada, son venenos. Estamos hablando de pesticidas y herbicidas que poco a poco vamos acumulando en la alimentación. Y no te creas que, bueno, pues a lo mejor tú estás comprando manzanas convencionales o fruta convencional y dices, no, sí, estas no tendrán, algunos tienen, pero otros no, porque los estudios son devastadores. O sea, la cantidad de fitosanitarios que se usa
para un solo cultivo, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de una fresa que puede llegar a tener hasta 10 tipos de fitosanitarios diferentes que se han echado a lo largo de todo el proceso. Imaginaros el cóctel químico brutal que hay ahí. Es verdad que la cantidad es muy pequeña, pero es que la vamos acumulando, porque todas estas sustancias son liposolubles, es decir, son solubles en grasa y se acumulan en nuestro tejido adiposo y no hay forma de sacarlas de ahí, ¿no? Y poneros la imagen de un tupper de plástico donde habéis puesto un cocido o algo grasiento o con chorizo o lo que sea, que eso no hay forma de quitarle el aceitillo, a no ser que lo pongamos con agua caliente, y algunos plásticos ni eso. Pues imaginaros a la inversa, ¿no? El tupper es nuestra grasa corporal y el aceite que se queda ahí impregnado en el tupper pues son estos químicos, ¿no? Que vamos acumulando, como digo, y acumulando, son pequeñas dosis, pero al final pues tienen su efecto nefasto en el organismo. Bueno, ahora ya se acaba la parte catastrófica, que es ciertamente deprimente, o por lo menos a mí me lo parece, porque dice, bueno, es que no puedo entender cómo no los hemos prohibido antes o cómo no se toman soluciones, ¿no? Sobre todo si veis, por ejemplo, la película de Aguas Oscuras, Dark Water, que trata sobre el escándalo de teflón, cuando la empresa química DuPont ya sabía desde años y años la toxicidad que suponía el teflón, y de hecho los afectados ganaron el juicio en Estados Unidos y recibieron una compensación económica, pero claro que tampoco te sirve de mucho, ¿no? Cuando tienes cáncer o se ha muerto la mitad de tu familia, pues una compensación económica no te libra de nada. Pero el hecho de que se sigan produciendo, de que nos lo sigan metiendo de alguna forma, porque ahora ves las sartenes ecológicas con titanio y luego miras la letra pequeña y pone que los límites de teflón están de acuerdo con la legislatura aprobada de la Unión Europea, que yo no sé si esos límites son buenos o malos, o es un límite que han puesto ahí los lobbyistas para seguir vendiendo el teflón, ¿no? Entonces, bueno, lo que podemos hacer por nuestra parte es intentar exponernos lo menos posible a esos químicos. Sartenes de acero inoxidable, que puedes hasta freír un huevo o una tortilla con un poquito de maña, y sabiendo un par de trucos, no se quema nada y ahí no tienes teflón. Tuppers, pues, y podemos, y vamos a congelar o vamos a ponerlos a calor, usar frascos de vidrio, que no hace falta comprar tapes de vidrio, seguramente de las conservas pues tengáis algunos tapes. Los productos de limpieza, volver a los productos de limpieza de toda la vida, el limón, el bicarbonato, el vinagre, que limpian exactamente igual y además no contaminan ni te están perjudicando, etcétera. O sea, son medidas que a ver si consigo elaborar un vídeo donde vayamos viendo todas estas medidas que podemos tomar, muchas de sentido común, y de esta forma evitar la exposición a estas sustancias. Y lo segundo que podemos hacer es eliminar estas sustancias de una forma proactiva, ¿vale? Y son medidas sencillas de desintoxicación. Ya os he dicho que la desintoxicación, el detox, no es nuevo, nuestros abuelos ya lo hacían, porque los desechos que se van produciendo en el metabolismo normal a veces se acumulan y no se eliminan bien, pero hoy en día, con esta carga química tan chunga que tenemos, pues tiene muchísimo más sentido todavía realizar esa desintoxicación, realizar ese detox. Y luego hay pautas específicas para eliminar este tipo de químicos, sobre todo los disruptores endocrinos, ¿no? Que como el nombre indica afecta a nuestro sistema endocrino, se anclan en los receptores celulares de los estrógenos y actúan de una forma mucho más potente que los estrógenos, fastidiándonos en muchos sentidos. O sea, el tema va desde desajustes hormonales hasta cáncer de tipo hormonal, próstata, cáncer de pecho, cáncer de útero, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de protocolo lo veremos en el curso que estoy preparando de Detox Consciente Herbal, donde pues vamos viendo un protocolo adaptado a cada persona, no es un protocolo estándar para todo el mundo, sino vamos a ir viendo por cada filtro del cuerpo, vamos a ir viendo esto que os estoy comentando, es la parte final, una vez que ya hemos limpiado todos los filtros del cuerpo y ya funcionan guay, pues veremos qué tipo de protocolos podemos usar para
en ese momento empezar a eliminar estas sustancias y asegurarnos de que no solo las estamos movilizando, sino que realmente salen del organismo. El peligro muchas veces, y por eso hablo de un detox seguro, es que a veces se empiezan a movilizar esas toxinas, pero no se eliminan de forma adecuada y entonces se vuelven a sedimentar o a colocar en otra parte del organismo, a veces en sitios poco dañino, porque el cuerpo es sabio, ¿no? Intenta producir el menor daño posible, pero otras veces pues nos afecta a otro órgano. Entonces hay que saber hacer el detox, tampoco es ninguna ciencia del otro mundo, pero hay que saber hacer unas pautas y yo creo que teniendo en cuenta estos dos aspectos, primero el evitar exponernos a estos químicos de la mejor manera posible que podamos y buscando estrategias para eliminarlo 1 o 2 veces al año, es una forma de conservar la salud en una época como la que vivimos, en la que ciertas patologías, ciertas enfermedades autoinmunes están creciendo de una forma desorbitada y puede ser que los contaminantes orgánicos persistentes sean solo un eslabón, ¿no? O una de las causas por las que están subiendo estos casos de enfermedades que antes no existían, pero aunque solo sea una parte, es una parte importante. Y eso es todo. Si te resuena lo que te estoy contando, te invito a que participes en una charla de recomendaciones generales, una charla a la que le he puesto un precio simbólico para que el dinero no sea una excusa para saber cómo hacer las cosas correctamente. Y si quieres que te acompañe en el proceso detox, si quieres que te presente en qué consiste el detox cociente herbal y conocer todas estas plantas y saber qué protocolo se adapta mejor a tu constitución, a tus necesidades, pues te invito a que te informes sobre el curso de detox cociente herbal, que podrás acceder a toda esa información a través de la charla de recomendaciones generales que te cuento o pulsando en el link que vas a encontrar en la descripción del vídeo. Saludos herbales, buen detox y seguimos hablando del tema esta semana.